contexto de la crisis social en la que está en Chile, estamos conversando con especialistas del mundo de la arquitectura para tratar de entender qué está pasando, qué estamos haciendo y qué podemos hacer. Salió una columna tuya, la tercera, hace un par de semanas, donde planteabas que ya la Bienal de Chile estaba abordando el tema de las problemáticas que tenemos en la ciudad, viviendas mal localizadas, y tú planteabas que el MIMBU ya estaba trabajando en eso, en una agenda anteriormente. ¿Se nos puede contar un poco qué consistía eso? Sí, primero, Nicolás, como transmitir que en el tema urbano hay mucho consenso en general. O sea, si bien hay derechas e izquierdas, pero no son tan marcadas. Es una de las áreas donde el fenómeno urbano, además de haber consenso, digamos, o cierto consenso político, alojado también en una política nacional de desarrollo urbano, también es un fenómeno bien mundial. O sea, uno mira lo que ocurre en otros países y no siempre son tan distintos. Entonces, poniendo eso en contexto y mirando nuestra historia, nosotros, no puedo decir que pudiéramos suponer algo así, pero no resulta tan difícil de ahora comprender que era evidente que se han juntado todas las condiciones para generar hoy día esta rabia, podríamos decir, esta sentir, porque la rabia es la emoción, ¿cierto?, de la injusticia, se dice. Entonces, nosotros, como muchos otros países sudamericanos, fuimos durante décadas, vivimos una migración campo-ciudad muy fuerte. Y nuestras ciudades, principalmente las áreas metropolitanas, porque no son todas, también hay una desigualdad enorme en cómo se distribuye la población, se fueron abultando y generando una urbe extremadamente grande, con políticas habitacionales que estaban orientadas a un déficit cuantitativo. O sea, se forma la Corvi por algo, por un déficit de vivienda muy fuerte en este país. Y en el año 65 eso se convierte en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso sí son 50 y algo años. Y de ahí, claro, evidentemente la política habitacional tenía que ver con una cosa de emergencia, prácticamente de número. Entonces, las cosas que en esa época se conversaban no son las que hoy día estamos conversando. Y cuando digo hoy día, me remonto a 20 años para atrás también, que ya la empezamos a conversar en ese momento. Entonces, hoy día estamos cosechando los resultados de esa política por décadas. Y a mí me gustaría llevarlo, si a ti te parece, a una cosa más emocional, porque creo que es la mejor manera de entenderlo, cuando uno, obviamente vamos a combinar cosas más científicas urbanas, pero al final uno llega a vivir la vida de alguien en esta ciudad. ¿Y qué es lo que te pasa cuando vives esa vida que un poquito está, no sé si decir, sentenciada o condicionada por las características urbanas? Entonces, si pensamos, por ejemplo, no sé, yo siempre pienso en una mujer, debe ser por mí, una mujer que tiene hijos, pues probablemente hay alguna proyección, pero que viva en algún barrio de periferia, en estos barrios que estamos hablando, que tienen, no sé, sobre 25 años de existencia, y como las personas se sitúan principalmente, o sea, se movieron del campo a la ciudad o se mueven de un barrio a otro, esencialmente por el empleo. Eso es lo que comanda más que ninguna otra cosa. Obviamente los servicios son muy importantes, pero el empleo es lejos el más decidor. Y eso en la literatura internacional, employment, o sea, donde está el employment se producen los destinos, se produce todo. O sea, una persona que vive en la periferia, imagínate esta mujer hipotética, que se traslada a alguna comuna que pasa más de la mitad de la ciudad, inmediatamente te está convirtiendo en un viaje, dime tú, 1, 2 horas más o menos, ¿será por ahí? Sí. Ya, ponlo 2 veces, porque va de ida y va de vuelta. ¿Qué le pasa a una persona que tiene una jornada de trabajo, que a esa jornada de trabajo tú le sumas 4 horas, o 3 horas y media, o el tiempo de traslado? ¿Qué le pasa a esa persona? Deja de, o sea, a lo mejor deja de ver, obviamente, sus hijos en este caso, a la familia directa. ¿Y qué le pasa a alguien que no ve a su gente querida? O sea, se va haciendo una vida muy ingrata.
tampoco tienen la posibilidad de controlar nada de lo que pasa ahí. Entonces tenemos nosotros registrados muchas situaciones de abandono de niños o de niños que están jóvenes, que no están, o sea, que tienen una agenda totalmente libre sin los afectos, etc. Y por lo tanto entramos en una derivada donde tenemos que ir con este urbanismo reparatorio, como se le llama, o los programas como Quiero mi barrio, a asistir a una vida que es un poco coja. Y eso genera mucha rabia, porque si tú no ves a tu hijo, no sabes si tu hijo con quién se junta, si está metido en pasta base o no está metido en pasta base, si va al colegio o no va al colegio, se va generando una realidad social que es muy compleja. Entonces, en los años, cómo acercar el trabajo con la vivienda ha sido parte del desafío. Suena súper simple, pero no lo es, porque entre medio, las políticas de los últimos 15 años, 20 años, están todas orientadas a reutilizar o reciclar las áreas centrales. Nosotros tenemos un programa que se llama Regeneración de las Centrales, pero hay muchos otros que han tenido nombres semejantes y que están en el esfuerzo de mejorar la ubicación de la vivienda, porque pareciera que ahí, en ese acercamiento a los servicios y al empleo, está la calidad de vida. Entonces, este ministerio, habiendo tenido una historia de malas políticas y de haber, durante estos 50 años, generado uno mismo los problemas. Durante muchos años la vivienda era el enemigo del urbanismo, estamos juntos en el mismo ministerio. Entonces, hoy día ya, como digo, hace varios años atrás, ya entramos en que nuestros programas están todos orientados a recomponer aquello que ya existe. La ciudad no es una página blanca, no son terrenos baldíos, es una ciudad que existe hace mucho tiempo y que hay que irla mejorando sobre sí misma. En eso, obviamente para fenómenos como el terremoto, incluso ahora con este acceso, esta dificultad en el acceso a la vivienda que está en conversaciones, obviamente que hay un cierto incentivo a hacer vivienda en cualquier parte, y eso no lo podemos hacer. Es lo más fácil, sin duda. Para el terremoto, en el momento que nosotros, por ejemplo, para hacer vivienda nueva, si hacíamos vivienda en terrenos baldíos en la periferia, podíamos haber hecho un ritmo, no sé, hablábamos de centenas de viviendas que hubiéramos podido hacer en comparación con reparar la vivienda en sitio propio, que se le había caído a cada persona, que era un esfuerzo titánico desde el punto de vista de la gestión, es atender puros casos particulares. Es muy lento, pero era definitivo, era lo que había que hacer. Y lo mismo nos pasa, nosotros tenemos dos tipos de programas, por decirlo así. Algunos programas que son de vivienda masiva, de vivienda unifamiliar, en lugares más lejos, que son personas que a lo mejor sí tienen el deseo y genuino de tener una vivienda con perro, con patio, con etcétera, y que para eso pagan el costo de estar más lejos, pero tenemos que ir cada vez avanzando más, que es la solicitud que tenemos de estar en una vivienda que es multifamiliar, o sea, entiéndase edificio, en áreas más centrales. Y cuando digo edificio, pongo cuidado, porque muy probablemente quienes nos escuchan, yo digo edificio y la gente piensa megatorres, hace un salto directo. Central, o sea, claro. Entonces, porque ya ahora las palabras no son inocentes, cada palabra tiene como una carga muy fuerte. Entonces, como estamos en este desafío de densificar el centro y el pericentro de las grandes ciudades, inmediatamente lo hacemos acompañar de este concepto de densidad equilibrada, porque hemos sido presos de esta distorsión entre tener una vivienda de 1 o 2 pisos y si no la gente se imagina 40 pisos. Cuando entre 2 y 40 están todos los pisos intermedios. Entonces, ¿cómo llegar a ese tipo de densidad que no solamente son pisos, ¿no? La densidad es la carga, ¿cierto?, ocupacional al interior del edificio. Y pucha que hemos pagado caro los aprendizajes, porque tampoco queremos que sea estación central, pero ocurre ahí un fenómeno social
que me gustaría decirlo, y es que han sido muy criticados. Yo soy una crítica de esos edificios donde hay que hacer fila para tomar el ascensor, y una serie de conflictos, digamos. No obstante eso, esos edificios antes de estar listos están todos vendidos. Porque en esa ecuación donde hay alguien que tiene que elegir para sí vivir en ese edificio o vivir en la periferia y trasladarse, lo que conversábamos al principio, esta señora que se mueve, no sé, a lo mejor 3 a 4 horas diarias en transporte público, prefiere vivir cerca de todo y tener control de su gente querida, de poder congregarse a alguna hora determinada, tomarse un café, no sé, comer juntos, lo que sea. Entonces, no estoy diciendo que uno tenga que elegir entre eso y esto, todo lo contrario, quiero decir que cómo no vamos a ser capaces de hacer una oferta mucho más adecuada a la solicitud de los ciudadanos que viven en las grandes urbes. Sí, bueno, interesante el tema de la densificación porque antes de esta crisis, en septiembre por ejemplo, la Cámara Chilena de Construcción presentó este informe donde plantea que el acceso a la vivienda está súper complicado en términos de acceso a crédito hipotecario, y cuando uno va a esta zona central se encuentra con edificios que se venden como inversiones en vez de como una unidad social. Rescato el tema de esta discusión porque nos parece ser muy obvio que la ciudad es fundamental para entender esa rabia, pero cuando uno ve la discusión actualmente, la ciudad no existe. Es decir, que uno habla de reformas estructurales, pensiones, construcción, etcétera, cual sea lo que sea, pero la ciudad no existe. Aparece ligeramente como movilidad físicamente el metro, pero no se entiende acceso a equipamiento, a servicios. ¿Cómo lo enfrentan ustedes como ministerio? ¿O han enfrentado esta visión respecto a la densificación equilibrada como ciudad? Sí, bueno, ahí yo también tengo que hablar como persona, no solamente como ministerio. Obviamente tenemos un sesgo de una mirada, no puedo sacar del contexto todo el tiempo la ciudad. Por eso en un momento decía, pongámoslo en un plano emocional, porque cognitivamente, o sea, desde el punto de vista del pensamiento de las personas, hablan de la reforma, las cosas que tú acabas de decir, pero hay un estado de ánimo que lo genera la ciudad. O sea, eso no lo puedo sacar de la cabeza. Y respecto de la densidad equilibrada, ese es nuestro desafío. Hoy día hay que entender el sistema de gobernanza en el que estamos involucrados en las áreas metropolitanas, porque es la suma de varias comunas, cada una es un gobierno local, cada una tiene una planificación comunal a través de un plano regulador, no todos conversan entre sí, tenemos un plano reguladores en algunas ciudades intercomunales. En este caso tenemos el PREMVAL, ¿cierto? Perdón, es en Valparaíso, el PRMS, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y que hace un intento de unificar, pero nosotros necesitamos mirar la densidad equilibrada en un contexto de la metropolitana, de una ciudad compuesta por muchos gobiernos locales. Y eso genera un desafío, y en eso nuestra apuesta está en el Decreto de Integración Social, que lo que hace es, para determinadas vías con transporte público, o sea, determinadas características que contribuyen en el acercamiento a servicio, empleo y vivienda, darle un incentivo en la densificación. Y por otra parte, quizá uno de los principales aportes que hace ese decreto es que también hace que todas las comunas tengan que tener un porcentaje de vivienda social. Y eso es muy nuevo, no se ha dicho, y creo que es una pieza clave de lo que estamos hablando. La discusión del próximo año se nos viene interesante por el tema de la gente va a decir si es que quiere o no quiere constitución, y eso nos plantea también si es que hay problemáticas urbanas que tenemos que discutir a nivel de sociedad. Si es un momento para plantearse cosas, para empujar cosas, para eliminar cosas. ¿Cómo crees tú de qué deberíamos estar discutiendo como arquitectos y arquitectas o gente especializada en ciudad? Yo puedo decir de que creo que tenemos que discutir como ciudadanos respecto a la ciudad, porque tiene mucho que ver con nuestro tipo de vida, pero no sé si lo vincularía necesariamente con la Constitución. O sea, esa parte me queda grande. Sí creo que nosotros tenemos como país que mejorar la distribución de los ciudadanos
Creo que no le hace bien al país tener 5, probablemente van a ser 8, no lo sé, porque es una cosa que se está viendo del decreto de la metropolitana, pero supongamos hoy día 5 grandes áreas metropolitanas en un país que tiene cuántos kilómetros de largo, cuántas ciudades que están subutilizadas. Estos fenómenos que hemos visto sociales no están en todas las ciudades. Es verdad que están a lo largo de todo Chile y en todas las regiones, pero están en determinadas ciudades con determinadas características, lo que de nuevo refuerza esta idea que tú como arquitecto y yo como arquitecta tenemos en esta mirada de ciudad, que la agenda urbana tiene mucho que ver. O sea, claro, es el lugar donde acontece, es el contexto. Entonces, yo logro ver que entre más grande es la ciudad, y no es por el tamaño, por la cantidad de personas, sino entre más grande es la ciudad, obviamente más desigualdad existe, más complejo es el fenómeno y por lo tanto más severo es la reacción social. Entonces, eso me hace pensar a mí cómo generar incentivos para la descentralización del país. Primero, a partir de lo más general a lo más particular. Y luego, ya adentro de las grandes ciudades, también cómo se distribuyen nuestros servicios. Evidentemente el transporte público, todos los centros de servicio de todo tipo, que no necesariamente son comercio privado, todos los servicios. Nosotros tenemos que tener un mapeo general, porque en un sentido hay que traer las personas más cerca del centro, que además tiene una componente de cambio climático. El Compact City, ¿cierto? Una ciudad más compacta, que no se consume el terreno agrícola de alrededor, que concentra el uso del agua, etc. Es mucho más eficiente, toda la literatura internacional se refiere a eso, a la ciudad más compacta. Pero como tampoco podemos desarmar la ciudad y hay muchas personas viviendo en la periferia, tendría que ser una combinación entre traer población al centro con llevar algunos subcentros de equipamiento a aquellos lugares que están más en el borde. Y en ese sentido, claro, alguien podría ver esta entrevista y acusar que no se va enfocando en Santiago, pero en realidad es un tema con solamente que son metropolitanas hoy en día. Sí, totalmente. O sea, a Concepción le pasa lo mismo, que quizás no es un círculo, es más alargada, claro, respecto de su paralelismo al mar. Pero tenemos otras, Valparaíso también es como con todas las comunas que se conurban en torno al Prembal. También Valparaíso es más como un ágora, por llamarlo así, ¿cierto? Pero está Temuco, Padre Las Casas, Cajón, está Coquimbo, La Serena, o sea, hay muchas, Puerto Montt, Puerto Vara, etc. Mencionaste, bueno, hemos estado conversando sobre gobernanza, escala de ciudad, pero también vivienda. ¿Crees que el desafío hoy en día está en algo cualitativo más que cuantitativo? Totalmente. El déficit es cualitativo, por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. O sea, imagínate que nosotros en toda esta historia que tengo en el Ministerio de Vivienda, ¿cuántos tipos de vivienda hemos pasado? Algunas que ni siquiera lo podemos llamar vivienda, caseta sanitaria, después la vivienda progresiva, no terminada, viviendas que evidentemente fueron hechas para una duración no allá de 15 años, si son de una materialidad que no le permite resistir más que eso. Entonces, hoy día, claro, después de hecho que era el momento, yo no critico a quienes estuvieron hace 55 años, probablemente ellos sabían mejor los problemas que tenían que nosotros, pero era una urgencia de pasar de un campamento, de lo que en la época se le llamaba a las poblaciones callampas, a algo que era mejor. Pero esa mejora tenía que seguir mejorando, y hoy día tenemos que seguir mejorando, y eso es la calidad. Hoy día una buena parte de los subsidios del Ministerio de Vivienda son a reparar viviendas antiguas, los famosos 3PF que hoy día se llaman Hogar Mejor. Y hay subsidios de ampliación, subsidio de mejoramiento, mejoramiento 1, mejoramiento 2, mejoramiento 3, después está el mejoramiento térmico para las regiones donde hay combustión por leña, por ejemplo, y que requieren una envolvente térmica que es sabido que contribuye a disminuir el uso del combustible leña. Entonces, mucho de lo que hacemos no es vivienda nueva, ya apunta al déficit cualitativo hace muchos años. Y ahora otros programas que no son vivienda, que son, porque uno dice, ¿qué es lo que es la vivienda? ¿Es de mi patio para adentro la vivienda? ¿O también es mi entorno la vivienda? Entonces, muchos de los programas, que es la parte que me toca ver a mí, que es el urbanismo del ministerio, apuntan a mejorar el espacio público, porque yo no vivo de la reja para adentro, de la puerta para adentro.
Entonces, el programa Quiero mi barrio, por ejemplo, los programas de mejoramiento de vereda, de mejoramiento de pavimento, de espacios públicos, todo eso va a mejorar el entorno donde vivo, que es parte de la vivienda, donde viviendo, ¿no? Y ahora lo último que tenemos, que es donde estamos poniéndole bastante foco, digamos, y también en el espíritu de un urbanismo reparatorio, es la Política Nacional de Parques Urbanos. Porque si nosotros estamos pensando en densificar las ciudades y por las cosas que ya hemos hablado, incluido el cambio climático, evidentemente tiene que ir acompañado de un espacio de esparcimiento. Entonces eso nos ha llevado a pensar cómo hacemos más parques. Y de nuevo es un desafío tremendo porque no es cuantitativo, y que uno dice parque y empieza a pensar en los indicadores de la OCDE, de cuántos metros cuadrados por habitante. Eso lo podríamos solucionar súper rápido, hacemos unos parques no sé dónde y sumamos los metros cuadrados, pero no, queremos hacer parques al lado de las casas, y eso significa, por ejemplo, ahora estamos haciendo en esta ciudad, Mapocho Río, en las comunas de Quinta Normal y Cerro Navia, que son 52 hectáreas de parque que se suman a la ribera del río, y eso no es un terreno, una página blanca, eso es, luego que sacar campamentos, medias lunas, terminales de buses, un sinfín de cosas muy complejas para movimientos de tierra, ver las cuencas del río, llevar transporte público, etc. Todo eso es un trabajo previo invisible. O sea, nosotros metemos la nuestra ahora para hacer el parque, ya lo hicimos. O sea, imagínate lo que significa en términos jurídicos, sacar comodatos, sanear, etc. 52 hectáreas para hacer un parque donde se necesita el parque y no haya que tomar una micro andar una hora para ir al parque. Entonces, de esos tenemos hoy día, estamos haciendo 7 parques a lo largo de Chile, que lo hemos llamado proyectos emblemáticos, y además, viendo todos los problemas que hemos tenido, la legislación actual que existe en materia de parques, las dificultades que tenemos para costear la mantención, porque cuando hablamos de desigualdad entre personas, parte por una desigualdad entre municipios. Entonces, hay municipalidades que tú le dices, oye, aquí, bueno, alcalde, tome su parque. Es lejos de ser una alegría, es un problema. O sea, hay municipios que no tienen para regar, para pagar sueldo en el acceso, para reparar juegos infantiles. Un parque es muy caro de mantener. El problema no es ni diseñarlo ni construirlo, es mantenerlo en el tiempo. Cuando digo diseño, no me refiero solo al diseño del dibujo, sino al diseño de gobernanza, es decir, que hay un gobierno local, la municipalidad que pone una parte, el gobierno central, el Ministerio de Urbanismo que pone otra parte, y el gobierno regional a través del FNDR, que después van a aparecer la figura de los gobernadores. Entonces, esos 3 escalas de gobierno por una parte, y también abrirnos a posibilidad de financiamiento por parte de privados. ¿Por qué no a través de una ley de donaciones hacer aporte? Y también, ¿por qué no? Cuando digo privado no solamente pensemos en empresarios, también pensemos en la comunidad. La comunidad también es muy importante, tenemos experiencias muy positivas cuando la comunidad participa y se hace cargo de la administración, por ejemplo. Una comunidad que está organizada a través de juntas de vecinos, que hay presidentes, electos, etc., hay una tesorería, perfectamente puede administrar un parque y distribuye las canchas de estos serán para tal colegio, no sé, tendrá su horario. Tenemos experiencias que han sido muy buenas porque lo cuidan mucho y saben mejor que nadie las necesidades del barrio. Entonces, eso creo que es muy importante de incluirlo en la política nacional de parques urbanos. Y en ese sentido, bueno, los procesos estatales son larguísimos. Obviamente implican mucho tiempo, implican muchos actores también involucrados. ¿Cómo ha impactado? Ahora, el MIMBO ha tenido una instancia de introspección respecto a qué prioridades se tenían desde el Ministerio hasta el 18 de octubre con las actuales. ¿Ha habido un cambio en eso o han reforzado la visión que tenían respecto a la Nos ratifica totalmente, y cosas que a veces no eran tan comprendidas, ahora que están un poco más, pasan a ser comprendidas. Cosas que eventualmente en la discusión en Hacienda, redestinaciones de recursos,
nos refuerza esta apuesta. ¿Como cuál? Por ejemplo, algunos Quiero mi barrio, nosotros estamos metidos en barrios bastante críticos, algunos de ellos, donde el narco está presente, donde la realidad social es muy dura. Algunas inversiones viales que sabemos que esas inversiones van a abrir oportunidades y generan otras actividades, la ubicación de vivienda en suelo público, algunas agendas estratégicas, pero por sobre todo reforzar la agenda social en lo que nos referimos a aquello que va en la calidad de vida o se refiere al urbanismo reparatorio de una ciudad de muy mala calidad de vida.